Saludos, Yonkeros. Mi nombre es Víctor Cantú, conocido en el mundo de YouTube como Don Yonquero. Hay una pregunta que me hacen a menudo en este canal. Hola, Don Yonquero. ¿Puedo convertir mi auto a 4x4? ¡Ey! Quiero convertir a 4x4. Oiga, ¿y mi proyecto 4x4? ¡Ya! ¡Basta! ¿En qué aplica hacer una conversión a 4x4? Para hacer un proyecto nuevo, donde usarás la estructura o chasis de un auto donante, como por ejemplo hacer una camioneta Monster, con ejes de a tonelada, un Dana 60 frontal y un Dana 70, usando llantas grandes, motores V8 con transmisiones y transfer de uso rudo. Si tu camioneta tiene un valor especial, por ejemplo, que fue de tu señor padre o proviene de tu abuelo, si tienes el tiempo y el dinero, adelante. Hacer un proyecto alocado del tipo Mad Max, como usar la estructura de una camioneta con el fin de vender ese proyecto a futuro y obtener una ganancia. Muestro unas imágenes de cómo partió un proyecto a partir de una humilde Dodge Power Wagon de los años 40, dando un magnífico resultado al cual se le llamó el Sargento Rock. Te dejo el enlace en la descripción del video. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete, deja un comentario positivo y no se te olvide tu Yonke like. ¿Y qué necesitas para convertir un auto normal a 4x4? ¿Ocuparás dinero? Sí, algo de dinero porque estos proyectos consumen mucho de este recurso, la plataforma de un auto donante. Ocuparás un diferencial delantero pudiendo de ser de suspensión independiente o eje rígido. Vas a ocupar transmisión y transfer que se adapte al motor de tu auto. Vas a comprar un cardán delantero y modificar, en su caso, el trasero. A veces tendrás que comprar una nueva palanca para el transfer y varillas para los cambios. También que el auto tenga un chasis fuerte o, en su caso, reforzar. Vas a tener que acomodar, alinear, cortar, soldar, volver a quitar y empezar de nuevo porque hubo un error. Vas a tener que comprar piezas nuevas porque lo arruinaste. Vas a tener dolores de cabeza, enojos, frustraciones, volver a cortar, alinear de nuevo, dinero y más dinero. Vas a tener que poner la misma relación de pasos, o sea, me refiero a piñón y corona, tanto en el eje delantero como en el eje trasero, y no son baratos. Cómprate varios paquetes de aspirinas para los dolores de cabeza que te dará el proyecto, junto con una buena dosis de paciencia. ¿Y por qué no vale la pena convertir a 4x4? Si vas a convertir un auto común y corriente, este no tendrá ningún valor o ganancia si tienes la necesidad de venderlo. Incluso perderás dinero. Así que ya no insistas en preguntar para convertir tu Chevrolet Captiva a 4x4. Si no tienes el dinero, ni le entres, porque estos proyectos son muy costosos. Esto lo hago con el fin de que no te descapitalices y cuides tu dinero. Oye, estás aprendiendo 2 cursos por el precio de uno, señor, solo aquí con Chevy Yonkeros. Suscríbete y dale like. No hagas estas conversiones en un auto moderno, porque su electrónica compleja matará tu proyecto. Si tú quieres un auto todoterreno, a veces es mejor vender tu auto normal y aportar la diferencia en dinero para que compres tu 4x4. Por su costo, a veces es más barato conseguir un todoterreno usado de fábrica que hacer una modificación. No aumenta el valor de tu auto, porque la venta se basará en valor en libros y no importará las modificaciones que le hayas hecho si es un auto común y corriente. Los libros se basarán en el número de serie del auto, y estos dirán que no es un 4x4 de fábrica. La gente no confiará en dicha adaptación si el título de propiedad dice lo contrario. Pensarán que es un trabajo chapucero. Hay pocos mecánicos capacitados para hacer este trabajo,
o no tienen la capacidad para hacer un proyecto de este tipo. Estas adaptaciones no siempre quedan bien. Por muy buen trabajo que quieras hacer, no se compara a la precisión que tienen las empresas automotrices. Es mejor comprar un todoterreno usado en buenas condiciones. Incluso hay muchos bien equipados. Te ahorras tiempo, dinero y evitas muchas frustraciones. Ya es aquí. A ver, ¿qué vas a decir? ¿O yo? ¿Qué voy a decir? Oiga, ¿y mi proyecto 4x4? A ver, ahora sí. Oiga, ¿y mi proyecto 4x4? Pero haz cara de asustado. A ver. Oiga, ¿y mi proyecto 4x4? Ándale, esto mejor. Ay, cuando quieras, ya estoy grabando. Suscríbete y dale like. O sea, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se grabó. No sé. ¿Qué? Que no se grabó. ¿No se grabó nada? Pues no grabé. Oye, pero estuve como media hora actuando y hablando. Fue la actuación de mi vida. Ay, o sea, ni me pagas ni me exiges. Ah, voy a cambiar de becario. Ya estuvieras. O sea, ya estoy grabando, ¿te diviertes? ¿Ya? ¡Vámonos!